después la pueden ver cuantas veces quieran, la vamos a subir a las redes para que puedan verlos todos. Así que gracias por estar de nuevo. No se me depriman, por favor. Recuerden que los veterinarios somos medios especialistas en eso. Hay que tener cuidado. Si se sienten mal, agobiados, si se sienten deprimidos, llamen. Busquen un amigo, un colega, algo, porque a todos nos pasa. Y vamos a enfrentar momentos difíciles. Quiero decirles que nuestra profesión es muy importante. Para que tengan una idea, yo vivo en un pueblo chico y, aunque no lo crean, el hospital no tiene terapia intensiva ni UCI, tenía un solo respirador, ahora llegaron 3 más, pero el problema serio que se presenta en el hospital es que los médicos que están a cargo, como no son terapistas, ni tienen UCI ni nada, por ejemplo, no saben intubar. Por lo tanto, nosotros vamos a darle un taller de intubación a los médicos, aunque no lo crean. Con la doctora Lorena Sosa, que es anestesista y trabaja conmigo. Esta semana los médicos van a aprender con nosotros a intubar. Vamos a hacerlos intubar animales para que practiquen, vamos a dormirlos y vamos a enseñarles a intubar. Así que fíjense la importancia que tenemos nosotros dentro de esto. Y es acá donde yo creo que en estas crisis muchos van a empezar a apreciar quiénes son los verdaderos héroes, o quiénes son los ídolos, o deberían ser los ídolos de la sociedad. No es Messi, no es Mayweather. Ellos juegan muy bien al fútbol, o boxean muy bien, o será Pete Sampras un gran tenista, y está bárbaro. Pero los verdaderos héroes son aquellos que salvan vidas. Y a lo mejor, de esta gran crisis mundial que hay, a partir de ahora se empiece a valorar mucho más a todos aquellos que todos los días nos enfrentamos con la vida y la muerte y dejamos la vida por nuestros pacientes. Así que los voy a dejar con el doctor Eduardo. Eduardo, te voy a pasar la posta para que te encuentro. Acá estás. Te voy a hacer el hospedador, así que ahí ya estás. Tenés que habilitar tu micrófono y podés empezar a hablar. Ahí habilita el micrófono, ¿se escucha? Perfecto, Eduardo, perfecto. Bien, y ahí está la imagen. No sé para qué pongo la imagen, se van a asustar, pero bueno. Así por lo menos vi quién está del otro lado. Ok. Tenés que compartir tu PowerPoint, acordate, ya se está grabando. Ok. Ahí voy con eso. Ahí voy. Tranquilo. Hola desde Misiones. Uno que nos pide que hablemos en inglés. Queremos la charla en inglés. A veces es muy gracioso. Oh, podría ser. Sí, para una charla de 5 minutos puedo estar 1 hora y media más o menos. Sí. Le voy a contestar, excuse me, but it's only in Spanish. Thank you. Con mi inglés cajunta, fue eso. Qué Bien, bueno ahí la industria de los audios. O sea, esto es, no apagás el audio, te ataco. se escucha todo. Sí, es verdad, es verdad. Igual, eso me olvidé explicarte, si llega a pasar eso y alguien no nos da bola, porque suele ocurrir, te vas a Sí. donde dice participantes y ahí te dice desactivar audios. Y Ah, ok. Perfecto, acá lo veo. Okay. Y lo desactivo yo desde acá. Si alguno está configurado como para que entren y cuando entren automáticamente se le Se apaga el les micrófono. corte. Uno Perfecto. falla. Así que Perfecto. bueno, Eduardo, mil gracias y ansiosos de escucharte. Así que cuando quieras. Bueno, el agradecido soy yo. Realmente me parece un excelente emprendimiento este. Estoy tratando de achicar las cosas en la pantalla para poder ver lo que voy mostrando. Bueno, si les parece, vamos empezando de a poquito. Yo soy Eduardo Mateos,
trabajo en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Soy anestesista hace unos cuantos años ya, más o menos unos 20 y pico, 25 años aproximadamente, y tengo como hobby la cocina. Según dicen mis amigos, que por suerte son muchos, cocino bien y me gusta agasajar a la gente sentándola a mi mesa. Para los que no me conocen, yo soy de acá de Argentina. Digo para los que no me conocen porque encuentro, hay bastante gente que yo no conozco, pero siempre presente está Jenny Hidrobro desde Ecuador. Siempre presente en las charlas donde estoy yo. Una genia. Como les decía, yo soy de Argentina. El país lo conocen, estamos acá al sur de todo Sudamérica, más precisamente de la provincia de Buenos Aires, y más precisamente de esta ciudad que está aquí, que se llama Mar del Plata. Es una ciudad que nos despierta todos los días con este tipo de imágenes. Es una ciudad costera, tenemos un puerto muy importante, y tenemos estas hermosas vistas en los amaneceres de Mar del Plata. Aquí trabajo con este tipo de animales. Me refiero al que está de negro, al que está de negro sobre la camilla, aclaro, por las dudas. Trabajo con perros y gatos, como les decía, ya hace unos 20 y pico de años, haciendo solamente anestesia y medicina del dolor. Pero las vueltas de la vida también me han llevado a trabajar en esta isla, que se llama Isla de Lobos, que tiene 700 por 900 metros, es muy chiquitita, que queda al sur de Punta del Este, es la parte más austral de Uruguay, es la punta más austral de Uruguay, unos 15 kilómetros de la costa, y es un santuario, es una zona protegida. Ahí habitan aproximadamente unos 500.000 lobos marinos, de 1 y de 2 pelos, y habitan también 3 humanos nada más. Uno que cuida una vieja factoría y 2 que cuidan el faro que ven ahí en la imagen. Ahí lo que hacemos, acá tienen unas imágenes de estos lindos animalitos. Para los que no lo recuerdan, los lobos marinos son mamíferos marinos. Ahí tienen una cría tomando la teta, y por si no me creen, ahí la tienen con toda su comidita en la boca. Ahí hacemos anestesia, hago yo las anestesias en estos pacientes, simplemente para inmovilizarlos y poder colocarles unas cámaras, GPS, etc. Una serie de aparatitos. Trabajo con un grupo de investigadores de diferentes partes del mundo, justamente estudiando hábitos migratorios, costumbres de estos animales. Con este mismo equipo también he tenido el placer de trabajar varias veces en este lugar, que es la península de Valdés. También es un área protegida. Y acá, esto para que se hagan una idea, tiene aproximadamente 100 kilómetros de punta a punta. Y acá trabajo con estos otros animales un poquitito más grandes, que son elefantes marinos salvajes. Sí, esta es una hembrita de unos 700 kilos aproximadamente, pero hemos trabajado con animales de 2.000, 2.500 kilos. Bastante imponentes los muchachos. Esto es una cuestión secundaria en mi profesión, no es el centro, pero son actividades que me agradan mucho porque contactamos con un montón de gente de culturas diferentes, y eso para mí es muy, muy enriquecedor. En la península de Valdés, como le dije, es una zona protegida. Hay una fauna muy, muy vistosa, como los choiques, que son estas especies de avestruz chiquititos, pingüinos, y también hay orcas, las ballenas francas, etc. Y como les dije, también soy aficionado a la buena comida y al buen beber. Disfruto más que el deporte sentarme en un sillón a tomar algo con alguna persona y poder conversar con esa persona. Afecto, amigo o no. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que nos juntó acá, que es la aproximación a lo que es el dolor neuropático. Yo había puesto el cartelito para que anulen sus audios, pero no se escucha ningún audio, así que está todo excelente. Cuando hablamos de dolor, en forma general, tenemos el estigma cultural
de que el dolor es algo que tenemos que padecer, que vamos a esperar, después me tomo un analgésico, y que espero un poco más, y no consulto a un especialista. Y de alguna forma es como que tendemos a padecer el dolor al divino botón, ¿sí? Sin ningún tipo de sentido. Tenemos un montón de dogmas que nos llevaron a eso. Desde los dogmas sociales, el hombre es más macho si se aguanta el dolor, hasta que la mujer, porque Dios lo dijo, tiene que padecer los dolores de parto. Así fue que esta buena señora en Escocia fue enterrada viva simplemente porque pedía alivio para el dolor de parto. Estaba pidiendo que le sacaran algo que Dios había puesto en ella, ¿sí? Como un castigo. Por lo tanto, eso era una herejía. Lamentablemente, de estos ejemplos hay muchos, muchos. La historia de la algeología tiene muchos de estos ejemplos, desde, como decíamos en veterinaria hace muchos años atrás, si al paciente le duele mejor, así no se mueve y cicatriza mejor. Esas cosas ya quedaron obsoletas. Realmente hoy en día nadie debe padecer dolor de ningún sentido, de ninguna manera. Pero la historia de la analgesia tiene sus matices un poco graciosos. En realidad la historia de la medicina tiene matices graciosos. Los invito a que la lean algún día, algunas anécdotas que hay de la medicina humana y veterinaria. A fines del siglo XIX, August Bier inventó lo que es la anestesia espinal. Este buen hombre, con su asistente, que también era un colega, era un médico, le dijo, inyectame en la médula espinal cocaína, que yo estoy seguro que me va a anestesiar todo los miembros. Esperen que voy a borrar esto que está. No se puede borrar. Hay una línea ahí que no puedo borrar, no sé por qué está ahí. Él consideraba que iba a tener una analgesia espinal. Y fue así. En realidad fue un poquito más trabajoso porque salió líquido cefalorraquídeo, después le dolía la cabeza, pero realmente logró una analgesia y le pidió a su ayudante que le pellizcara los muslos. Entonces dijo, fenómeno, no siento los pellizcos, esto está excelente. Vamos a presentarlo en sociedad. Entonces le dijo a su ayudante si se animaba a hacer el conejito de Indias. Dijo, es una pavada esto, me pellizca los muslos y está todo bien. Así que ningún inconveniente. La cuestión es que se arma un auditorio, se presenta la técnica, entonces Bier realiza la técnica en su ayudante, que luego de ser anestesiado le hizo todas estas cositas que tienen ahí, lo golpeó, lo quemó, le arrancó el vello público y apretó sus testículos. Este buen hombre, por supuesto, fue aplaudido por toda la concurrencia, menos por Bier, que cuando se despertó dijo esto no era lo que habíamos planificado, ¿no? Pero bueno, por lo menos se llevó el título de ser el primero en recibir una anestesia espinal. Ahora bien, en veterinaria corremos con la desventaja de que muchas veces nosotros antropomorfizamos a nuestros pacientes, los propietarios casi siempre, pero nosotros los antropomorfizamos, los volvemos humanos y creemos que va a manifestar el dolor de la misma manera que nosotros. Y no es así. El dolor se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de la especie. En el caso de los perros y algunos gatos, es inmovilidad, inquietud, tendencia a esconderse, inutilización de una parte del cuerpo, defensa, cambios de carácter, posturas anormales. No les voy a leer toda la diapositiva, ¿no? Pero esto es lo que ocurre con la manifestación del dolor. Y fíjense que yo les puse en rojo una serie de cambios que son diametralmente opuestos. Inmovilidad, inquietud, dependientes o agresivos, vocalización o silencio, porque muchas manifestaciones dependen del grado de socialización que tiene el paciente. Es común que cuando nos traen al consultorio un pequinés, por ejemplo, o un perro chiquitito, un caniche, muy sobreprotegido, apenas lo tocamos para inyectarle algo, el perro grita. En cambio, nos traen un Rottweiler que vive en el fondo del patio y podemos hacerle lo que queremos, que no manifiesta ningún tipo de dolor. Eso es por una cuestión de sociabilización que tiene el paciente. Ahí veo que van escuchando perfecto.
las letras, Zoom tiene las letras del chat muy chiquitas para esta pobre visión que es la mía, así que si se me escapa alguna pregunta les pido 1000 disculpas. Ahora, si no cambiamos, si no tratamos el dolor, ¿qué puede ocurrir? ¿Le duele solamente? ¿La pasa mal un ratito y nada más? No. Hay liberación de adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, cambios en el patrón respiratorio, en la frecuencia respiratoria, tendencia a la constipación, disminuye la producción urinaria. Hay una serie de cambios muy importantes. Arritmias. Me pasó de haber ido a hacer una anestesia al consultorio de una colega oftalmóloga y me decían que el paciente presentaba una arritmia. La cuestión es que cuando yo llego escucho todo perfecto. ¿Qué había pasado? Cuando lo auscultaron, estaba con dolor el paciente. En ese momento que me llegó a mí, no tenía dolor, se habían tratado los colegas empíricamente. Así que el dolor produce arritmias cardíacas también. Y ahora vamos a hablar un poco de lo más feo. Vamos a estar como estos señores arriba del mástil, casi en lo que es el carajo del barco, pasando espero hacerse pasar lo mejor posible, la parte más pesada de todo esto. ¿Qué es el dolor neuropático? El dolor neuropático es todo dolor que surge o que se origina en estructuras nerviosas. Esto es lo que nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Perdón. Ahí estamos. Se estima que aproximadamente el 10% de los humanos van a padecer dolor de origen neuropático. Sí, en veterinaria no hay una cifra, por lo menos yo no la tengo, pero dentro de mi experiencia estamos aproximadamente en esa cifra, en un 10%. Entendamos que el dolor no es siempre el mismo. No es lo mismo un dolor neuropático que un dolor articular, que un dolor oncológico. Cada dolor actúa de una manera determinada y acepta o se puede contrarrestar con algunos analgésicos, no con todos. Por ejemplo, el dolor posoperatorio, que no es lo mismo que el dolor crónico, que tampoco es lo mismo que el dolor oncológico, van a generar de alguna forma un cambio en las neuronas, lo que se llama plasticidad neuronal, o sea que va a haber neuronas que están afectadas y otras van a empezar a mutar, a cambiar su fenotipo y su genotipo para tratar de suplir las funciones de esas otras neuronas. Sí, eso va a dar lugar, la plasticidad neuronal va a dar lugar a sensibilización. Y esa sensibilización va a dar lugar al dolor neuropático. Se considera actualmente que el dolor neuropático es la mayor expresión de lo que es la plasticidad neuronal a nivel periférico o central. Va a haber modificaciones con el dolor neuropático tanto a nivel celular como a nivel molecular. No vamos a entrar en detalle con esto, pero simplemente me gustaría que sepan que existen. Hay descargas nerviosas espontáneas y ectópicas. Esto de alguna manera podría ser casi patognomónico del dolor neuropático. Quienes padezcan hernias de disco en este grupo sabrán que cada tanto hay una descarga eléctrica en una zona determinada del cuerpo que realmente es muy dolorosa. Sí, es ectópica, espontánea, tenemos que padecerla. Yo tengo dolor neuropático, tengo 3 hernias de disco. Va a haber neurodegeneración, neuroinflamación y cambios muy importantes a nivel molecular, como mayor expresión de algunos receptores o menor expresión de otros receptores. Eso va a justificar la terapia que pongamos en marcha. Acá dice Franco que no escucha. ¿El resto escucha bien? Perfecto, Miguel, Patricia, excelente. Pues, Franco, bueno, yo lo voy a decir, pero probablemente Franco sea un problema tuyo. Acá tienen otra vista de lo que es mi ciudad. Realmente es una muy, pero muy linda ciudad. Como les dije, entonces, la plasticidad neuronal va a dar lugar a una sensibilización,
periférica o central, y o central. La sensibilización periférica se caracteriza por una señal nociceptiva repetida o mantenida en el tiempo. Supongamos que se produjo una hernia de disco, ¿sí? Todo el tiempo se está mandando información al cerebro de que hay dolor, ¿sí? Es una señal nociceptiva que se repite. Eso va a llevar a modificaciones neuronales, lo que hablábamos de la plasticidad neuronal, y que finalmente van a modificar el umbral y la intensidad de la sensación. Y lo recalco, modifica el umbral y la intensidad de la sensación, porque esto va a dar lugar a una serie de definiciones que vamos a ver ahora. Sí, modificación del umbral y la intensidad de la sensación dolorosa. Sí, como les dije, repitiendo un poco, aumento la capacidad de la respuesta de las neuronas receptivas a un impulso doloroso normal. Hay una caída en el umbral con aumento en la respuesta mediado por fibras C, descargas espontáneas, y clínicamente la sensibilización la vamos a ver solamente por fenómenos de hiperalgesia o alodinia. ¿Y de qué estamos hablando con estos nombres tan particulares? Como les dije, cambia el umbral, cambia la capacidad de sentir el dolor, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que aprender 3 fenómenos que ocurren en el organismo con respecto a este desarrollo del dolor neuropático. Uno es el fenómeno de wind-up. El fenómeno de wind-up es, en inglés wind-up significa algo así como retroalimentado, una calecita. Es el aumento progresivo de la respuesta a un estímulo eléctrico repetitivo. Dentro de la medición del dolor se utiliza una escala bastante subjetiva, pero que sirve, que es medir el dolor de 0 a 10 en humanos. 0 es nada de dolor, 10 es el mayor dolor tolerable. Sí. Y ponemos un umbral determinado que puede ser arbitrariamente 4, en donde una caricia, por ejemplo, yo me acaricio la mano, es una sensación 1 o 2, no es doloroso, es agradable, pero si yo lo hago un poco más fuerte, la sensación pasa de 2 a 3, y si ya lo hago un poco más fuerte, pasa de 3 a 4, partimos del umbral, pasamos el umbral, y de esa manera vamos a tener ya una sensación dolorosa. Bien, por lo tanto, el fenómeno de wind-up, ¿en qué consiste? Lo repito, aumento progresivo de la respuesta a un estímulo eléctrico repetitivo. Supongamos que tenemos un estímulo, arbitrariamente lo ponemos en 5, que va a requerir una respuesta 5. Sí, la cuestión es que dentro de unos días, ese estímulo 5 va a tener una respuesta 6. Y dentro de unos días, ese estímulo 5 va a tener una respuesta 7. Va a ir aumentando la respuesta al mismo estímulo. Ese es el fenómeno de wind-up. Imagínenselo esto en ustedes. Sí, tienen una lesión determinada, hoy les duele un poco, mañana les duele más. Y el impulso o el dolor es el mismo. Lo que aumenta es la respuesta de uno. El otro episodio, la otra definición que tenemos que tener en cuenta es la de hiperalgesia, que es la respuesta aumentada y desproporcionada al estímulo doloroso. O sea, yo recibo un estímulo 5 y mi respuesta, en vez de ser 5, automáticamente 7, 8. Sí, eso es la hiperalgesia. Y finalmente la alodinia, que es la sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso. El ejemplo más gráfico de esto es cuando se quema, cuando hay algún quemado. Si alguno se quemó en algún momento, va a ver que en zonas alejadas de la lesión se siente dolor al acariciarse. Cuando uno va a la playa, por ejemplo, se quemó con el sol, uno lo acaricia y eso hace que sienta dolor. Eso es alodinia, un estímulo doloroso, una sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso. Y este gráfico lo muestra muy claramente. Fíjense, en azul tenemos lo que es la respuesta normal al dolor. ¿Sí? Se produce el estímulo, esto es el umbral, no pasa nada, partimos el umbral aquí y ahí empieza la sensación dolorosa con su respuesta normal. Bien, cuando hay alodinia, el dolor se empieza a manifestar ante un estímulo inocuo, como es toda la parte rayada. Y cuando hay hiperalgesia tenemos un estímulo determinado a esta altura, pero la respuesta está acá arriba, es mucho mayor. Esto es lo que define
lo que grafica las definiciones que habíamos visto recién. Ahora bien, repitiendo un poco lo que estuvimos viendo, va a haber modificaciones de la fisiología de las neuronas, se van a generar descargas ectópicas, cambios en el genoma de las neuronas involucradas, lo que hablábamos de la plasticidad neuronal, tratar de suplir la función de las neuronas que están afectadas, alteración de canales iónicos, pérdida de actividad inhibitorias, sensibilización periférica y central, definitivamente. La sensibilización periférica va a comenzar siempre con un foco, con un daño tisular. Vamos a un ejemplo más burdo. Estamos colocando un cuadro y nos martillamos el dedo. Sí, se genera un daño tisular. Ese daño tisular va a hacer que se liberen sustancias como histaminas, serotoninas, leucotrienos, que forman lo que se llama una sopa sensibilizante. Es una serie de sustancias irritantes que irritan las terminaciones nerviosas y hacen que se traduzca el dolor, se traduzca el impulso mecánico del martillazo en un impulso químico que nuestro sistema nervioso pueda entender. Esa es la función de la sopa sensibilizante, traducir. Pero esa sopa sensibilizante, en lo que es la sensibilización periférica, hace que haya un aumento de la zona con aumento del espacio extracelular. Por lo tanto, la zona roja, que era la que nos dolía, comienza a ser más amplia. Sí, y al ser más amplia se activan nociceptores que estaban dormidos. Entonces la percepción de lo que es el dolor es mayor aún. Empieza a llegar información más de emergencia. No es lo mismo que un vecino diga fuego a que todo el edificio donde vivimos diga fuego. Sí, indudablemente el mensaje es mucho más contundente cuando mucha gente nos lo dice. Sí, esto pasa con los nociceptores dormidos. Y en la sensibilización central partimos, como decíamos, de una lesión, un nociceptor lesionado en origen, con una sensibilización periférica, en donde va a haber un aumento de la excitabilidad de las neuronas medulares. Tengamos en cuenta que la segunda parada donde va a ir el impulso doloroso es en la médula, y ahí empieza a haber aumento de la excitabilidad. Esto va a llevar a que haya neuronas postsinápticas ascendentes que se hipersensibilizan con aumento en la magnitud y duración de la respuesta. Va a haber fibras diferentes que se van a ir activando y finalmente se activan neuronas medulares ascendentes. Y eso hace que llegue la información al cerebro, en definitiva. Por lo tanto, la sensibilización central, fíjense que parte de la sensibilización periférica y de alguna manera es una sobrecarga de información que recibe nuestro cerebro sobre lo que es el dolor. La única forma que tenemos de evitar la sensibilización central, la única forma que tenemos es con analgesia preventiva. ¿Cuál consideran ustedes, para que no se me duerman, que sería el mejor momento en el cual podemos utilizar analgesia preventiva para evitar una sensibilización central? A ver, los escucho, los leo. Se me durmieron. Ante una cirugía, excelente, perfecto. La cirugía, a veces la minimizamos, no deja de ser un trauma. Es lo mismo que el auto que nos puede atropellar en la esquina. Lo que ocurre es que es un trauma localizado y en donde estamos tratando el dolor antes de que se produzca. Por lo tanto, con esto quiero recalcar la importancia de la analgesia preventiva en cualquier acto quirúrgico. Por lo tanto, para prevenir la sensibilización central, analgesia preventiva, y para tratarla, analgesia multimodal. ¿Sí? Básicamente. Acá tienen otra imagen de lo que es Mar del Plata. Rumbo al sur, pasan más o menos para esta época, ballenas francas que van rumbo a su santuario donde se reproducen, que es en Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina. Estas ballenas cada vez están pasando a lo largo de los años, cada vez pasan más cerca de la costa. Y eso se está traduciendo en un atractivo turístico que está empezando a ser explotado
mal explotado, porque están embarcaciones que se acercan. La idea es, estamos tratando de fomentar el avistaje de ballenas, pero desde la costa, con largas vistas, con una serie de cositas. Se ven, porque pasan a 100, 200 metros de la costa, se ven perfectamente. Esta buena señora estaba haciendo stand-up paddle y tuvo la dicha de encontrarse con esta ballena. Creo que no se lo olvida nunca más. Ahora bien, dolor neuropático. Bien. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico del dolor neuropático? El diagnóstico, aunque les parezca mentira, es muy simple. El diagnóstico es clínico, netamente clínico. Viene la historia clínica, supongamos, nos llega el Bobby, que es un bulldog francés, tan de moda en esta época. Le hacemos palpación, presión en la columna torácica y manifiesta dolor. Aparte tiene una dificultad para desplazarlo, para mover los miembros posteriores. Le podemos pedir una resonancia, le podemos pedir una placa, y nos da la placa que tiene hemivértebras. Ya tenemos el diagnóstico. Este paciente va a padecer, sin lugar a dudas, un dolor neuropático. Por lo tanto, el diagnóstico es bastante sencillo. ¿Y el tratamiento? Bien. Primero, prevención. Recalco, la prevención es lo mejor. Nos llega un paciente que no tiene afección, no tiene manifestación de síntomas, pero tiene alguna de estas cosas. Es estar atentos, porque donde empiece algún síntoma pequeñito es empezar a tratar el dolor. De esa manera vamos a necesitar menos cantidad de analgésicos, y menos cantidad en dosis y en drogas. Si está instaurado, terapia multimodal, y solamente terapia multimodal. Un solo analgésico no va a hacer absolutamente nada. Sí, necesitamos terapia multimodal. Habitualmente con un abordaje multidisciplinario, necesitamos de acupunturistas, de homeópatas, de fisioterapia, y en casos que son muy graves, lo que hacemos es un reseteo. El reseteo no es ni más ni menos que hacer un coma inducido del paciente durante 24 o 48 horas y darle una cantidad de drogas, atiborrarlo de drogas, de analgésicos, para tratar de disminuir al máximo el dolor que padece ese paciente. Y una vez reseteado, se lo despierta y se continúa con una terapia multimodal. El manejo multimodal del dolor va a consistir en aprender dos frases sabias: que los analgésicos no son todos iguales. No es lo mismo un ibuprofeno que un tramadol, no es lo mismo un tramadol que un meloxicam, no es lo mismo un meloxicam que una pregabalina. Los analgésicos no son todos iguales. Y los analgésicos actúan en diferentes lugares y con diferentes mecanismos de acción. El GIF que tienen en pantalla les muestra que no todas las máquinas son iguales. Esta máquina es la que despedaza metales, partes de autos, sin embargo no puede romper un huevo. Sí, los analgésicos no son todos iguales. Aprendámoslo y pongámoslo en marcha. Acá me dice Jason, ¿cuánto tiempo se manejarían las infusiones en el reseteo? No más de 24 o 48 horas. Nosotros carecemos, o por lo menos yo carezco, de la posibilidad de hacer una alimentación adecuada parenteral. Por lo tanto, lo que hago es hacerlo durante 24, 48 horas como mucho, y lo que hago es administrarle glucosa para tratar de mantener la glucemia en niveles normales, pero no más de 24 o 48 horas. Y habitualmente ha sido suficiente, ¿eh? Los pacientes se despiertan muchísimo, pero muchísimo mejor. Y acá me dice Marvin, si no es lo mismo que el rescate analgésico, Doc. Si te referís al reseteo, de alguna manera es un rescate. Sí, tal cual. Sí. Entonces, estas dos definiciones son las que van a definir a lo que es el tratamiento multimodal. Y acá vamos a tener una lucha muy grande con los propietarios, porque tenemos inculcado, como les decía,
que los analgésicos hay que tomarlos poco, lo menos posible, y que si le damos muchos medicamentos le va a hacer mal a nuestro perro. Justamente para eso estamos nosotros, para combinarlos de la mejor manera posible. De la misma forma que un cocinero está para combinar los ingredientes de la mejor manera posible. ¿Sí? Es muy sencillo. Es nuestra labor, después de todo. Acá me preguntan desde México con qué anestésicos los pongo en coma. Habitualmente hago una infusión de Propofol, nada más. Es mantenerlo simplemente Propofol y midazolam, a veces Propofol y remifentanilo. Simplemente es mantenerlos en coma, no sería un coma, es mantenerlos quietos. Esa es la realidad. Y acá me preguntan cómo manejo la FLK y MLK. Sí, los colegas las modifican mucho, sí, tal cual. En realidad yo también las modifico mucho. No me hago de fórmulas prearmadas, así como no me gustan tampoco esos medicamentos que vienen 2 o 3 cosas combinadas en un mismo frasco. Yo trato de preparar las infusiones por mi cuenta a la dosis que yo quiero, pero sí, las infusiones es que en lo que es medicina del dolor, uno tiene 2 cosas a tener en cuenta. Las dosis necesarias, sí, máximas y mínimas, y por el otro lado, la respuesta del paciente. Si el paciente está respondiendo, van a verlo al final que les muestro un caso, con menos drogas de las que podríamos llegar a usar, bienvenido sea. Acá me pregunta si lo mantengo intubado el paciente. No, habitualmente no es necesario, porque solamente es mantenerlo quietito. Es un goteo de propofol muy suave, muy. De hecho, muchas veces levantan la cabeza, pero siguen descansando. Perdón, me pasé la diapositiva. Para que entendamos un poco las vías del dolor, tengamos en cuenta que tenemos 4 importantes estaciones en lo que es el dolor. La transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Me pegué el martillazo. Mi organismo lo traduce en un dolor mecánico, en un impulso mecánico, perdón, en un impulso eléctrico o químico. Sí, después se transmite por los nervios, llegamos a la médula donde se inhibe o se amplifica de acuerdo a la necesidad, donde se modula, y finalmente llega al cerebro para que lo podamos percibir. Esto es en millonésimas de segundos. Si no me creen, agarren un martillo, péguense en el dedo y díganme cuánto tarda en llegarles la información al cerebro. Van a ver que tarda millonésimas de segundos. De una manera muy, pero muy grosera, recalco, muy, pero muy grosera, en la transducción van a funcionar los AINES, los opioides, anestésicos locales, corticoides. En la transmisión, los anestésicos locales, y tanto en la modulación como en la percepción, los opioides y los alfa-2 agonistas. Esto es muy grosero, no es para que lo tomen de una forma literal, pero es para darse cuenta que no todos los analgésicos actúan de la misma manera y en todos los lugares. Tengan en cuenta que al hacer una terapia multimodal, vamos a tratar de utilizar drogas que actúen exactamente en los 4 puntos, o en la mayor cantidad de puntos posibles. Fíjense, tenemos como alternativas farmacológicas y no farmacológicas, opioides, AINES, corticoides, anticostrés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos muchas alternativas. Y fíjense que dentro de las no farmacológicas también tenemos muchas alternativas. Fisioterapia, cremas con capsaicina, acupuntura, digitopuntura, masajes, caricias, confort, contacto humano. No olvidemos que nuestros pacientes son pacientes sociales. Por lo tanto, el contacto con personas o con otros perros los relaja, los tranquiliza. Vamos a tratar de desglosar brevemente cada grupo. Y empezamos con los opioides, y como les dije, hay anécdotas muy graciosas en lo que es la medicina. La cocaína fue una droga que se usaba para el dolor de muela de los chicos.
Sí, fíjense qué lindo que éramos, qué fabulosos que éramos nosotros. La heroína misma era utilizada como analgésico por Bayer, estos fines de 1900, principios perdón, fines de 1800, principios de 1900. La heroína era usada por Bayer como un analgésico excelente que, recalcaban ellos, no producía adicción. Y la heroína es una de las drogas más adictivas que hay. Bueno, particularidades de la medicina, ¿no? Dentro de los opioides, las acciones van a ser, tengamos en cuenta, los opioides son los analgésicos por excelencia. Va a haber sedación, depresión respiratoria, depresión cardiovascular leve, disminución de la temperatura. No tienen efecto techo la gran mayoría, pero sí pueden tener efectos secundarios y a mayores dosis producir hiperalgesia, que es lo que contrario a lo que estamos buscando. Así que hay que tratar de respetar bien las dosis. Son excelentes antitusígenos como el butorfanol, por ejemplo. Eso Sergio lo debe conocer muy bien porque es un excelente antitusígeno. Y son analgésicos por excelencia. Los opioides actúan en 3 tipos de receptores, mu, delta y kappa. Los que actúan en los receptores mu son los mejores analgésicos, son los que mayor potencia presentan. Así tienen, por ejemplo, la morfina, que ahí tienen las dosis para que después lo puedan anotar tranquilamente, ¿no? Con 3 cruces en cuanto a lo que es la potencia, fentanilo, meperidina, tramadol, fíjense que no es tan potente. Al tramadol le atribuimos funciones que no le competen, pobre. El tramadol es un buen analgésico y sirve para lo que sirve, no para todo lo que creemos que sirve. El butorfanol, que es un agonista parcial, y finalmente tenemos la naloxona, que es un antagonista total a los receptores opioides, que se utiliza solamente cuando hay efectos colaterales importantes, porque no olviden que evitamos el efecto colateral, pero también le sacamos analgesia al paciente. La buprenorfina es un agonista mu, si mal no recuerdo. No la utilizo aquí en Argentina, no tenemos, así que no lo tengo muy presente, pero si no mal no recuerdo es un agonista mu. Dentro de lo que son los AINES, estamos hablando de un grupo de drogas, sí, recalco, estamos hablando de un grupo de drogas, no una familia. Grupo de drogas que están emparentados químicamente, pero que no forman parte de la misma familia. Son drogas que tienen 3 funciones. Son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Las 3 A. Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Estas sustancias actúan a nivel de la ciclooxigenasa. Sí, se produce la lesión, se liberan fosfolípidos de membrana, como decíamos hoy, eso libera ácido araquidónico, ciclooxigenasa, y los AINES trabajan a esta altura, evitando la formación de prostaglandinas y leucotrienos. Ahora bien, recordemos que tenemos analgésicos antiinflamatorios no esteroides que son selectivos para la COX-1 o para la COX-2. La ciclooxigenasa 1 es la ciclooxigenasa constitutiva, forma parte del organismo. Por lo tanto, si yo la inhibo, voy a tener efectos secundarios. ¿En dónde se encuentra la ciclooxigenasa? En muchas partes del organismo, fundamentalmente en estómago y riñón. Entonces, si yo inhibo la ciclooxigenasa 1, voy a tener gastritis y voy a tener insuficiencias renales, ¿sí? O lesiones en dichos órganos. Por lo tanto, se empezaron a desarrollar sustancias que inhiban más a la COX-2 y menos o nada a la COX-1, ¿sí? Como los COXIB, por ejemplo. Así es que tenemos hoy en día en nuestro haber un montón de drogas bastante seguras para manejar. Aparte de esto, también tenemos un efecto antineoplásico en los AINES. No olviden que algunos tumores expresan ciclooxigenasa 2. Esto quiere decir que está exacerbada la cantidad de receptores de ciclooxigenasa 2 que tienen. Por lo tanto, cualquier inhibidor de la ciclooxigenasa 2 le va a hacer disminuir de tamaño. Esto hace que se utilice mucho, pero mucho, en lo que es terapia metronómica de las neoplasias. Y en humanos se está descubriendo ciertas funciones preventivas en lo que es el Alzheimer. Ahora bien, ¿qué drogas tenemos en el mercado? Todas las que ven ahí en pantalla. Sí. En roja
les puse las que yo más uso, por la sencilla razón de que tenemos más en el mercado: carprofen, firocoxib, meloxicam. Pero también utilizo y he utilizado de las otras. Y fíjense que acá abajo les puse el ibuprofeno. En lo personal, a ver, vamos a definirlo. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide, es buen analgésico. En perros tiene una dosis, 5 a 10 miligramos kilos cada 24 o 28 horas. En lo personal, he visto muchos, pero muchos casos que le han dado ibuprofeno y han tenido gastroenteritis hemorrágica, y varios de esos pacientes han muerto después. Entonces, mi razonamiento es muy simple. Si tengo estas otras alternativas acá, ¿para qué voy a usar ibuprofeno? ¿Sí? Acá nos dice Tatiana que no puede escuchar. ¿El resto escucha bien? Perfecto. Uy, ahí me preguntaron qué opino de la buscapina. Perfecto, es un buen relajante de músculo liso. Sí, sí. Sí, yo no lo utilizo de rutina, pero sí, se puede utilizar. No hay ningún problema. A ver si puedo ayudar a Tatiana de alguna manera. Por ahí todos se escuchan bien. Ok, perfecto. Bien, glucocorticoides. Primero, no son analgésicos. Recalco, no son analgésicos. Tienen función analgésica, pero no lo son. Si yo tengo un dolor que es de origen inflamatorio y me tomo un antiinflamatorio que va a desinflamar, indudablemente me va a calmar el dolor, pero de manera indirecta. No es un analgésico. Definamos las cosas bien. Son excelentes antiinflamatorios. Disminuyen el dolor óseo por la inflamación, aumentan el apetito, limitan la producción de ácido equinoénico. Porque funcionan, como habíamos visto recién, en un paso antes de los AINES, a nivel de la fosfolipasa. ¿Sí? Esto explica por qué son mejores antiinflamatorios. ¿Y qué antiinflamatorios tenemos en el mercado? Varios. Los más comunes: dexametasona y prednisolona. Cuando el dolor neuropático se origina de una hernia discal, a veces empiezo con corticoides 2, 3, 4 días y luego lo paso a toda la batería de drogas. No superpongo nunca corticoides con AINES. Buenas tardes, Guillermo. Guillermo Pinilla. Me parece que fuimos compañeros de la facultad. ¿Estoy en lo cierto? Uy, qué viejo estoy. Me acuerdo de mis colegas, de mis compañeros. Bien, continuemos con las familias de drogas. Anticox-3, una droga buena, bonita y barata, que antes era considerada una AINE y que en realidad es un anticox-3. No inhibe ni la COX-1 ni la COX-2. Sí, tiene potencia los efectos de los AINES y de los opioides, exactamente, y es el viejo y querido paracetamol. No se puede utilizar en felinos, por favor. No se puede utilizar en felinos, a menos que quieran deshacerse del felino, pero si no, no lo usen en felinos. Sí. El acetaminofén está muy mal considerado por muchos colegas. Yo escucho mucho que no hay que utilizarlo como un dogma porque el perro se va a morir. Yo lo debo estar usando, no sé, yo creo que no menos de hace 15 años. Y es excelente y jamás tuve un inconveniente. Usen el paracetamol. Es fabuloso en una terapia multimodal. Como les dije, funciona en la COX-3. La COX-3 es una ciclooxigenasa a nivel central. Tiene una sola contra: puede aumentar las enzimas hepáticas. Estoy hablando después de una terapia de semanas o meses, ¿sí? De estar tomándolo cada 8 o 12 horas. Semanas o meses. Puede aumentar las enzimas hepáticas. En esos casos, lo único que hago es suspenderlo un tiempo, vuelvo a chequear la sangre, cuando las enzimas hepáticas me dan normales, vuelvo a administrarlo. Nada más. Eso es lo único que puede ocurrir. Nada más. Acá hablan de cambiar bruscamente de corticoides a AINES. Yo depende de la cantidad de tiempo que utilicé los corticoides. Si los corticoides los usé 3-4 días, como hago habitualmente, 5 días,
suspendo a la mañana el corticoide, si estamos hablando de una prednisolona, por ejemplo, y al otro día, o día por medio, comienzo con los AINES. Acá me dice Jason si la dipirona es un anti-COX-3. No, la dipirona inhibe prostaglandinas, no es un COX-3. Funciona de otra manera, es más para el dolor visceral, podría usarse. Acá me lo preguntan de vuelta, la dipirona. Sí, 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 es muy buena, pero para dolor visceral, no tanto para este tipo de dolor que tenemos acá. Dentro de los anticonvulsivantes tenemos unas drogas que son, digamos que son el centro del tratamiento del dolor neuropático, que son la gabapentina y la pregabalina. Tienen una serie de efectos no muy dilucidados todavía. Recordemos que fueron fabricadas como anticonvulsivantes y de casualidad se dieron cuenta que funcionaba como analgésicos para el dolor neuropático. Ya no se lo usa como anticonvulsivante y se fabrica casi netamente para el dolor neuropático. Pero no están todavía dilucidadas las formas de actuar. Aparentemente tienen efecto N-metil de aspartato, que ahora lo vamos a ver. Tienen probable acción en los canales iónicos de calcio, que son similares a lo que es el GABA. No se está, bueno, son diferentes formas de acción que se le están descubriendo. Y recién mencioné los antagonistas N-metil de aspartato. Este tipo de sustancias son, inhibidos por la ketamina, la vieja y querida ketamina, otra droga buena, bonita y barata, que yo particularmente la uso entre 0,1 a 1 miligramo kilo cada 4 o 6 horas, vía oral. Yo lo doy por boca directamente. Yo preparo un gotero, le pongo una cantidad determinada de ketamina, hago los cálculos antes, obviamente, le agrego agua de la canilla para diluirlo y le doy al paciente 1, 2, 5, 10 gotas de acuerdo a lo que corresponda a su peso. ¿Sí? Todo eso calculado de antemano. Me da excelentes resultados fundamentalmente para evitar los fenómenos de hiperalgesia secundaria, ¿sí? Hiperalgesia central, ¿sí? Alodinia y el fenómeno de wind-up. Sí, 3 características del dolor neuropático. Cuando me llega un paciente, que es lo más común, que está hace mucho tiempo con este tipo de dolor, habitualmente arranco con la ketamina de esta manera. Sí, funcionan como antagonistas de los receptores N-metil de aspartato, ¿sí? Y la gabapentina y la pregabalina que recién hablábamos también tienen acción sobre este tipo de receptor. Los anestésicos locales los utilizo en general intraquirúrgicos. ¿Sí? Habitualmente, bueno, tenemos la lidocaína al 2% con o sin epinefrina, la bupi al 0,5 con o sin epinefrina, y no olvidemos que también podemos utilizarla sin epinefrina, endovenosa, como antipirético, analgésico, antiinflamatorio y antihiperalgésico. Fíjense cuántas funciones tiene la lidocaína que nos vienen bien, y que la tenemos olvidada ahí en el armario. Sí, ahí tienen la dosis de la lidocaína, en infusión y de carga. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo en el Hospital Materno Infantil de acá de Mar del Plata, y allí aprendí una serie de cosas fuera de protocolo, porque uno en medicina se maneja mucho con protocolos en medicina humana, y algunas veces se hacen cosas fuera de protocolo. Y una que se hacía era que, más allá de la analgesia que se realiza cuando hay una amputación, inyectaban en los nervios que se van a amputar, más allá del bloqueo que se hubiera hecho, al ir divulsionando o separando los tejidos el cirujano, cuando encontraba un nervio, le inyectaba una cantidad de lidocaína determinada, y después cortaba el nervio. Eso era para disminuir el dolor por miembro fantasma. Y a partir de ese momento yo lo utilizo y hemos tenido prácticamente ningún paciente en las amputaciones con dolor por miembro fantasma. Al contrario, mucho más confortablemente se despertaban estos pacientes. Así que ténganlo presente. Son pequeños secretitos que uno va adquiriendo con el tiempo.
Y vamos a ver un bonus track. Sí, esto va de regalo. La melatonina. ¿Qué es la melatonina? ¿Alguien sabe qué es la melatonina? Mientras tomo un poquito de agua. No, se me durmieron. Bueno, la melatonina es la hormona que secretamos los mamíferos diurnos. Cuando empieza a bajar el sol, empezamos a secretar melatonina, que es la que nos lleva a inducirnos el sueño. Ahora, ¿qué tiene que ver el sueño con el dolor? Yo tuve la suerte de hacer un posgrado en la Facultad de Medicina de La Plata, y allí tuvimos que hacer un trabajo final, y con un compañero de Colombia investigamos sobre la melatonina justamente. La melatonina lo que hace es inducir el sueño. Por el otro lado, al inducir sueño, induce el sueño REM, o MOR en español, sí, movimiento ocular rápido. Ese sueño MOR es el que hace que el cerebro descanse. El solo hecho de descansar el cerebro hace que uno se despierte mucho más apacible. Pero no solamente eso, sino que cuando se produce el sueño MOR, que son aproximadamente entre 4 y 6 episodios nocturnos, hablando de una noche normal, y son episodios de 10-15 minutos, en ese momento el cerebro trabaja mucho más que estando despierto. Por eso se llama descanso paradojal. Y en ese momento segrega, o secreta, mejor dicho, opioides endógenos. Y eso colabora en el bienestar de nuestro paciente. El paciente se despierta mucho más apacible, aparte de haber descansado adecuadamente. Así que les dejo el secretito de la melatonina, que es otra droga buena, bonita y barata. Las 3B, buena, bonita y barata. Yo la utilizo, viene comercialmente a 3 miligramos kilo, 3 miligramos totales la pastilla, y yo utilizo un cuarto de comprimido. En casos muy puntuales he tenido que llegar a 3 miligramos totales, pero habitualmente con un cuarto de comprimido, 1 hora antes de irse a dormir, fueron suficientes. Otro bonus track. Maropitant. ¿Conocen? En sus países tienen Maropitant, ¿no? A ver, ¿están ahí o se me durmieron? Me parece que se durmieron, yo estoy acá solo. Ah, no, acá, qué pavote, claro, están acá la rayita, qué viejo que estoy, ya me olvido las cosas. La rayita para bajar los mensajes. Uy, capaz que se me escaparon algunas preguntas, les pido 1000 disculpas. Acá estamos. Estoy tratando de llegar a los últimos que estaban. Caramba, qué mal lo mío. Bueno, el Maropitant. El Maropitant es el Cerenia, comercialmente. Es un excelente antivomitivo, pero para evitar los vómitos, ¿qué hace? Inhibe la sustancia P. La sustancia P no es ni más ni menos que un neurotransmisor de dolor excelente, central, a nivel medular. Por lo tanto, es un excelente analgésico. Yo lo utilizo de rutina en casi todas las cirugías en el prequirúrgico, en el preanestésico. Llegó el paciente, hablo con la gente, le inyecto el Maropitant, le inyecto la premedicación anestésica, y ya me voy a armar todas las cosas. Así que ténganlo presente, es un excelente analgésico. El ondansetron, me preguntan acá, es un buen antivomitivo, pero no sé si tiene efecto analgésico, creo que no. Vía de administración del Maropitant, subcutáneo, así de sencillo. También hay para hacer infusiones. Yo particularmente no utilizo la infusión, por una cuestión de que el Maropitant dura 24 horas, no le veo utilidad a usar la infusión. Si por ahí la continuara después de las primeras 24 horas, quizás sí, pero yo habitualmente no lo utilizo. Y quienes hagan equinos, ahí tienen el DMSO, o dimetilsulfóxido. Acá me pregunté justamente lo de la infusión. Sí, se utiliza, yo particularmente no utilizo el Maropitant en infusión. El dimetilsulfóxido es otra droga olvidada. Cuando hice este posgrado de dolor, éramos yo veterinario y unos 20, 25 médicos de diferentes áreas. Y todos, yo tenía el concepto de que el dimetilsulfóxido era cancerígeno para el humano.
ese concepto, ese mito popular. Yo no tenía ningún fundamento para eso, era lo que yo había escuchado y de alguna forma lo transmitía. Acá estábamos hablando un día y me hablaban del DMCO como que era una droga milagrosa para ellos y que no se conseguía por ningún lado. Era muy difícil, casi un mercado negro. Así fue que a la próxima clase me desaparecí con un montón de frascos de dimetilsulfóxido, pues es una droga relativamente económica. Estaban chochos y ahí me explicaron cómo lo utilizaban. Ellos lo utilizan en forma inyectable, pero sobre todo lo utilizan en forma local. Sí, para lesiones en columna, por ejemplo, como antiinflamatorio a nivel de piel. Así fue que empecé a usarlo en perros y excelente, ya funcionaba en caballos, funciona en humanos, ¿por qué no va a funcionar en perros? Y excelente. Tiene una sola contra, el DMCO tópico es una sustancia oleosa, entonces deja los pelos un poquito pegoteados, pero luego de unos días tranquilamente lo bañamos al paciente y santo remedio, ¿no? Me parece que es lo menos importante cuando el paciente está muy dolorido, ¿no? Acá me preguntan subcutáneo intravenoso, estaba hablando que el maropitant lo doy subcutáneo. No, la melatonina si sirve en gatos que son animales nocturnos. No, en teoría no serviría, no lo usé nunca. En teoría no lo usé nunca. Y el DMCO, Daniel, me preguntás cómo se administra, como te decía, en forma tópica. Sí, con un pincel o con un guante, me pongo un guante y le paso en la zona. Me pongo un guante simplemente porque como es tan penetrante, tiene un poder de penetración tan grande el DMCO, que a los pocos segundos de haber tocado el líquido, uno siente gusto metálico en la boca. Eso quiere decir que ya está desparramado por todo el organismo. Así que simplemente me pongo los guantes para evitarme eso. Y si se puede usar el DMCO en gatos. Lo utilicé un par de veces sin ningún tipo de inconveniente en gatos. ¿Mm? ¿Con cuánto o cada cuánto se administra el DMCO? Yo lo utilizo 2 o 3 veces al día, generalmente los primeros días. Sí, 2, 3, 4 días, después ya lo suspendo. Lo suspendo de una forma empírica, no tengo ningún fundamento para decirles de continuarlo o no. Esto hablo de experiencia personal sin ningún tipo de estudio previo. El DMCO inyectable se utiliza en equinos, se utiliza sobre todo epidural. Yo lo probé, les soy sincero, solamente con un perro, no tuve cambios. No sé si la técnica fue errónea de mi parte o qué, pero después no lo volví a usar en pacientes doloridos, por vía peridural. La ketamina, ¿cuánto tiempo la doy? Habitualmente la ketamina la doy durante una semana, 10 días, voy viendo cómo va respondiendo el paciente. De acuerdo a cómo responde, la continúo o no. Tengan en cuenta que a esta dosis, 0,1 a 1 miligramo kilo, no hay ningún efecto secundario. Acá me ponen... acá, no. Del ondansetron. Perfecto. La dosis del DMCO es simplemente tópico, así que no hay dosis. ¿Con qué combino la ketamina? ¿En el mismo gotero o con agua la combino? Pero después con todo lo que estuvimos viendo, opioides, AINES, etc. El DMCO lo utilizo en qué tipo de lesión. Y en general en dolor osteoarticular, ahí en las caderas, o bien en cuando hay hernias de disco, ¿sí? Hablando de dolor neuropático, que es lo que nos juntó hoy, cuando hay hernias de disco, en la zona donde está la hernia justamente. Solo agua, sí, Flo, solo agua. Agua y ketamina. Sospecho que te estás refiriendo a eso. Hay colegas, como mi amigo y colega Marcelo Sisman, que lo utiliza con Coca-Cola. Yo lo utilizo solamente con agua. Me da muy buen resultado. La dilución de keta es que no hay una dilución. La dosis es 0,1 a 1 miligramo kilo. Así que yo hago todos los cálculos. Después, por privado, si querés, hacemos una prueba para no aburrir a los demás.
de cómo calcularlo, pero es 0,1 a 1 miligramo kilo que tiene que recibir ese paciente de ketamina. Entonces lo diluyo con agua, calculo qué dilución tiene y de acuerdo a eso cuántas gotas tengo que darle. Y acá Alexander, sospecho que Alexander Sánchez, un amigazo de Perú, excelente anestesista y excelente persona. Lo mezclan con miel de abeja, también perfectamente. Cantidad de agua, es a ojo, porque de acuerdo a lo que yo varío la cantidad de agua, trato de que sea la dosis adecuada para el perro, que sean 1 o 2 gotas, para no tener al dueño poniéndole 25 gotas en la boca al perro, o ponerlas en una cuchara que se le caiga a la mitad. Entonces trato de que sea una sola gota, moja un pedacito de pan y se lo da al perro. 1, 2, 3 gotas. Hay que sentarse y sacar los cálculos ahí. Vamos a seguir. Hablamos de alternativas farmacológicas y no farmacológicas. Fisioterapia, cremas con capsaicina. La crema con capsaicina funciona más o menos igual que el DMSO. La capsaicina es el extracto picante de los picantes. Nuestros amigos peruanos, mexicanos, conocen muy bien de lo que estamos hablando. La capsaicina tiene muy buen poder de analgésico local. Así que no vienen para nada mal. Acupuntura, caricias. No sé si ustedes recuerdan, aquí en Argentina, cuando éramos chicos, mi abuela, ante cualquier golpe que recibíamos, nos frotaba la zona y nos decía, la frase acá en Argentina, sana, sana, colita de rana. Yo era chiquito y decía, colita de rana, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver la colita de rana con mi dolor? Pero bueno, cosas, anécdotas de la vida. La cosa es que, pasó el tiempo, yo decía, uy, me calma, realmente me frotaban y se me iba el dolor, me llamaba la atención. Con los años aprendí que cuando hay un golpe y frotamos la zona, fíjense que cuando uno se golpea automáticamente lo que hace es sujetarse y apretarse la zona. Lo que estamos haciendo en ese movimiento involuntario es activar diferentes zonas alrededor de la lesión que van a secretar opioides endógenos para aliviar el dolor. Por eso las caricias y los masajes son tan relajantes y son tan lindos. ¿Sí? Fíjense cómo está la explicación a las cosas de las viejas de cuando éramos chicos. Sí, higiene, confort, contacto humano, recuerden que son animales sociales. Acá me preguntan del árnica. No tengo mucha experiencia con el árnica, tengo algo, pero no mucha. Y sí, es excelente como analgésico y como antiinflamatorio, es excelente, local. No lo usé más que en pomada de forma local. Sanará cuando sane, se le dé la gana. Bien. Y habíamos hablado hoy del dolor neuropático, y no tenemos que olvidarnos de una patología que genera un dolor neuropático, pero a veces está un poquito olvidada, que es la diabetes. Muy someramente, no vamos a hablar en detalle de esto, no quiero aburrirlos tanto, pero tengan en cuenta que la neuropatía diabética va a producir todo lo necesario para que haya un dolor neuropático. Una polineuropatía simétrica, siempre, que habitualmente empieza en los miembros posteriores y generalmente se va hacia los miembros anteriores. Hay déficit preproceptivo, reflejos deprimidos, atrofia muscular, gastritis, náuseas, incontinencia parcial o total urinaria y disminución de la presión ortostática. El perro cambia de posición o cuando va a cambiar de posición se le baja la presión. No olvidemos a nuestro perro diabético. ¿Cómo la podemos tratar? Controlando la diabetes, fundamental. Ejercicio, disminución de peso, no es más que lo que hacemos habitualmente, pero a esto los invito a tratar de empezar a controlar el dolor. Controlar la gastritis, gabapentinoides, opioides, acetaminofén, ketamina, AINES, se los dejo entre signos de pregunta. Si tenemos una gastritis, yo no utilizaría un AINE. Si bien hay dosis, hay protocolos, yo particularmente, si hay gastritis, no doy AINES. Habíamos visto hoy al principio que en lo que es el dolor neuropático se generaban modificaciones a nivel celular y molecular. Todas estas cositas que les puse acá. Esto nos va a explicar someramente por qué utilizamos algunas drogas.
Sí, fíjense, mayor expresión de los canales de sodio. La lidocaína actúa inhibiéndolos. Mayor expresión de los receptores N-metil de aspartato. Entonces, la ketamina, la gabapentina funcionan perfectamente ahí. Reducción de la actividad GABAérgica, los gabapentinoides. Y menor expresión de receptores opioides. Esto explica por qué los opioides no son tan útiles en el dolor neuropático. Ayudan dentro del protocolo multimodal, pero no son el centro. El centro son los gabapentinoides. Y vamos a ver un caso acá, que es Snoopy. Yo estoy dejando líneas por todos lados. A ver, voy a hacer un intento. A ver, ahí está. Y si hago así, no me aparece para poder borrar. No puedo. No sé cómo borrarles esas líneas que hice ahí. Bueno, Snoopy era un beagle, es un beagle de 8 años en el momento que yo lo vi, que tenía una dueña que era muy obsesiva y ella tomaba nota de todo lo que le decía el veterinario. Para que se hagan una idea, ella llevaba una historia de los hijos. Cada vez que iba al médico, ella anotaba todo lo que le decía el médico. Y después, a lo largo de la vida, tenía un diario en el cual seguía cada cosa de los chicos. Sabe qué día partieron el primer diente. Bueno, con el perro hacía exactamente lo mismo. Sabía todo. Para la historia clínica mía era excelente, porque tuve la historia perfecta de Snoopy. La cuestión es que Snoopy lo compraron y a los 3 meses de vida empezó a tener dificultades al caminar, que por indicación de un colega le dijo que iba a resolver con el tiempo. Pasaron 5 años y seguía con la misma inestabilidad para caminar. La cuestión es que me llaman a mí cuando tenía 8 años y me lo deriva un colega y resulta que tenía temblor de cabeza y pecho, dolor a la palpación cervical, musculatura del cuello contracturada, muy contracturada, alodinia, o sea, una sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso. Y se apoyaba en las paredes y trataba de no caminar. La cuestión es que el diagnóstico posible era una discopatía cervical confirmado por rayos X. Sí, le pedí una resonancia, pero no quiso hacer la resonancia. Para que se hagan cuenta de lo que era la alodinia de este paciente, recalco, sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso. Cuando yo lo voy a ver en la primera consulta, estaba tan contracturado que quise empezar a darle ketamina y maropitán. Entonces, preparé la jeringa, rozo, literalmente, rozo los pelitos de la parte lateral del perro para dar una inyección subcutánea, y estuvo no menos de 15 minutos en un grito, literalmente gritando. Si la dueña no hubiera estado al lado mío y hubiera pensado que yo lo estaba asesinando al perro. Realmente le dolió horrores al pobre. No pude filmarlo, estaba sin el celular en ese momento, así que no pude filmarlo. Era un ejemplo muy clásico de lo que es la alodinia. La cuestión es que acá lo tienen a Snoopy, y fíjense, les voy a recalcar de vuelta, perdonen, temblor de cabeza y pecho, dolor a la palpación cervical, contractura del cuello, alodinia, y se apoyan las paredes para caminar. Mírenlo a Snoopy. Perdonen el audio, pero el audio es original de la propietaria. Fíjense que mueve solamente los ojos, no mueve el cuello, y tiene acá una contracción constante. ¿Lo ven? La oreja lo mismo. Todo el tiempo padeciendo eso. Esas son las descargas eléctricas espontáneas y ectópicas que les decía hace un rato. La cuestión que pobre Snoopy la pasaba bastante mal. Fíjense lo que les dije, no camina y se queda pegado a las paredes. ¿Ven? Las contracciones acá. Acá me preguntan si la terapia neural tiene algún fundamento en el dolor neuropático. Para mí, todo lo que calme el dolor tiene fundamento y se puede utilizar. No tengo experiencia en la terapia neural. Para mí la terapia neural, perdónenme los colegas que la practican, entra como la homeopatía o como todo lo que podemos hacer. Funciona para lo que funciona. No vamos a curar
un cáncer con terapia neural, tampoco lo vamos a curar con homeopatía, pero vamos a hacer que el paciente la pase mejor, totalmente de acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, la terapia neural, si funciona para el dolor, que tengo entendido que funciona, bienvenido sea. Bueno, ahí teníamos a Snoopy. Fíjense para pedir comida el pobre Snoopy cómo se manejaba. Con los glotones que son los Beagle, fíjense que apenas levanta el cuello, y ahora en algún momento van a ver las contracciones que tiene. Hay un déficit propioceptivo muy tenue, y fíjense cómo se contraen las orejas y el cuello, acá. ¿Sí? Pobre Snoopy la pasaba bastante mal. Entonces empezamos el tratamiento. Le indico fisioterapia a Snoopy. La dueña me dice, no lo vamos a hacer, hay que sacarlo. Como hay que sacarlo, Snoopy se pone nervioso, y si se pone nervioso después le duele más. Me pareció bastante lógico, así que no hicimos fisioterapia. Pero sí le indiqué uso de pretal y no de collar. Sí, caminatas lentas, cortitas, pero caminatas con pretal. Ya que no podíamos hacer fisioterapia, bolsa de semillas en el cuello. ¿Vieron esas bolsas de semillas que se ponen al microondas? Se calientan, dan calor seco, no calor húmedo, y se coloca en el cuello. Eso le mandé. Diazepam, le mandé tramadol, le mandé paracetamol y le mandé gabapentina. La cuestión es que con la gabapentina habitualmente pasa una semana, 5 días, en que se noten los cambios. La propietaria me llama a las 48 horas, me dice, está fabuloso, el cambio de Snoopy fue genial. Así que dije, buenísimo, excelente, vamos por buen camino. No tuve que utilizar un montón de otras drogas como la ketamina, así que vamos por buen camino. Entonces me llama al tiempo y me dice, mira, está para atrás, estoy evaluando la eutanasia. Le digo, mira, todavía tenemos cosas para poder darle. Tenemos otras drogas para sumarle. Esperemos. Me dice que no, que ella estaba evaluando muy seriamente la eutanasia. Le digo, bueno, consulta con el veterinario clínico y hagan lo que consideren que es correcto. ¿Sí? En lo personal, le dije que para mí no ameritaba. La cuestión es que pierdo contacto con esta señora y a los 2 meses me llama y me dice, mira, vos sabés que no lo sacrifiqué y le seguí con la medicación que me diste, y hace como una semana me olvidé de darle la medicación y como no hubo cambios, continué. Y así está Snoopy después de los 2 meses esos. Camina, cosa que prácticamente no hacía, trota, levanta el cuello un poquito más y ya no tenía esas fasciculaciones musculares. No fue necesario caer en más cantidad de drogas para Snoopy, fíjense. Un gran cambio. Esto fue con 2 meses de medicación, en realidad fue menos. Y ya sin medicación fue esto. Acá me pusieron, uso mucho el diazepam, sí, lo uso para como relajante, sobre todo. Sí. ¿Por qué no usé pregabalina que actúa más rápido? Tu nombre es Sasha. Uy, casi rompo todo, perdón. No usó pregabalina, no usaba pregabalina, porque en ese momento había gabapentina en comprimidos y no pregabalina. Entonces no podía fraccionar adecuadamente la pregabalina para un paciente. Venía en cápsulas la pregabalina. Entonces era más fácil usar la gabapentina. Acá me dice María que él pensaba que el midazolam era más potente como miorelajante. El poder miorelajante en el perro es más o menos el mismo entre el midazolam y el diazepam. Quizás el diazepam es un poquito más todavía, pero es prácticamente el mismo. La pregabalina la uso cada 12 horas. ¿Y el uso de fentanilo? Sí, lo uso en los reseteos. Pasa que el fentanilo es una droga de acción muy corta. Calculen que da una analgesia de 20 minutos aproximadamente. Así que nos sirve intraquirúrgico fundamentalmente. ¿Sí? Vamos haciendo un resumen de lo que vimos.
Cuando hace este manejo, uso dosis mínima de todas las drogas. En general trato de empezar con dosis intermedias, en general, con dosis intermedias. Y lo voy adecuando de acuerdo al paciente. Por ahí, supongamos que el comprimido de gabapentina hace que le dé un poquitito más de la dosis, un poquitito más de la media, no hay ningún inconveniente. Lo voy tratando de adecuar, tenemos que adecuarnos a nuestros pacientes y al arsenal terapéutico que tenemos, ¿no? Ahora bien, recordemos entonces, acá me dice si el uso de morfina sería mejor que el tramadol. Sí, lo que pasa es que la morfina te va a traer sueño, por un lado, y te va a traer vómitos. ¿Sí? Pero sí, se podría utilizar tranquilamente. Si la das subcutánea intramuscular, tenés unas 12-24 horas de efecto. Pero también es más difícil de conseguir. No sé en los países de ustedes, acá en Argentina es bastante difícil. El carprofeno tiene utilidad, sí, pero no es el centro de todo. El carprofen, el firocoxib, el meloxicam, pero no es el centro de todo. El centro es la pregabalina o la gabapentina. El reseteo hubiese sido de utilidad. Sí, inicialmente podría haberse hecho el reseteo. Yo decidí que no, porque quería ver cómo reaccionaba a la primera medicación. Y como reaccionó también, no hicimos el reseteo. Acá me pregunta Mónica si el metocarbamol. El metocarbamol se utiliza mucho, mucho en caballos. En perros yo particularmente no lo utilicé nunca. No puedo decirte nada al respecto. Acá me pregunta María que le cuesta entender la diferencia entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Bien, dolor nociceptivo. Cerraste la puerta de golpe, te quedó el dedo adentro, ese es un dolor nociceptivo. Ahora, se te hizo una hernia de disco, se lastimó la médula y las raíces nerviosas que salen de esa metámera. Sí, eso es dolor neuropático. Cuando una estructura nerviosa está afectada por el dolor. El origen es en la estructura nerviosa. Me pregunta si tengo algún paper de pregabalina y gabapentina. Sí, sí, tengo que buscar en todas las cosas que tengo, pero sí, sí, debo tener. Te busco con todo gusto, Marina. Resumiendo entonces, teníamos que el dolor que surge como consecuencia directa de una lesión o enfermedad al sistema nervioso es lo que definimos como dolor neuropático. Se caracteriza por 4 cosas. Hiperalgesia, o sea que me duele 5, pero yo siento 8. Alodinia, algo que no duele, duele. Descargas ectópicas, es el paciente que está quietito y el dueño dice, vos sabés que de repente pegó un grito como si le hubieran pegado y nadie le hizo nada. Sí, eso fue una descarga ectópica. Y pasajes de impulsos de bajo umbral. Se disminuye el umbral y empiezan a pasar una serie de impulsos que no deberían pasar. El diagnóstico del dolor neuropático es netamente clínico y el tratamiento es idealmente prevenirlo y si no, multimodal. Una vez que está instaurado, es el dolor multimodal. Y como me gusta dejar siempre un pensamiento positivo, les dejo esto que está en pantalla. Recuerden, es mucho más saludable que ir a hacer deporte, crossfit, natación o lo que hagan, sentarse en un bar a tomar una copa con un amigo, un café o aunque sea un vaso de agua. Bromas aparte, bueno, yo soy bromeando, soy un partidario de no al deporte, sí al sedentarismo, pero bueno, eso es una cuestión propia de mí. Espero no haberlos aburrido con tanta lata. Como les dije, soy Eduardo Mateos, ahí tienen mi WhatsApp, mi mail, estoy a disposición para lo que consideren que pueda ser útil. Y los dejo con los viejos y queridos 3 chiflados. Bueno, gracias, gracias. Espero que no haberlos aburridos demasiado con todo esto. Acá me pregunta Daniela de los cannabinoides. Sí, mira, hay de todo con las cannabinoides. Per se funcionan, sin lugar a dudas funcionan. Lamentablemente, por lo menos en Argentina,
les puedo hablar de muchos que venden frasquitos goteros con aceite de oliva y lo venden como que es cannabis. Hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona. Yo he probado varios. Como les dije, yo tengo dolor neuropático y tomo de todo un poquito. Y realmente muchos de los que he probado no hacen ningún tipo de efecto. Pero no es por el que sea malo el cannabis, sino porque tenemos gente inescrupulosa que lucra con aceite de oliva. La próxima charla de animales no convencionales, con gusto, puedo hablar solamente de lobos marinos y elefantes marinos, que son bastante no convencionales. Acá me pregunta Andrea, ¿sí? que dice que los corticoides no hay que usarlos. No, yo sí los uso. Generalmente cuando hay un episodio agudo de dolor sí lo uso. Desinflama, no hay como el poder antiinflamatorio de los corticoides. Así que sí, como les dije, lo uso 3, 4, 5 días y después paso con la terapia multimodal. Saludos de Bolivia, qué lindo, de todos lados hay. El DMSO sí se consigue en veterinaria, Andrea. Sí, es en equinos se utiliza muchísimo. La prednisolona está excelente en estos casos, sí, tranquilamente. No sé cuánto tiempo los estuve aburriendo, como 1 hora y media casi. Uy, los compadezco. Saludos de Costa Rica, qué lindo Costa Rica. Bueno, lo mismo, saludos desde aquí, ¿no? Desde lo que es Argentina. Mar del Plata, Argentina. No sé si Sergio, Acá estoy. acá estás. Perdí el chat. ¿Dónde lo Eh, habré puesto? no sé. Ahí saludos desde México. Muy entretenida, aprendí mucho. Ha utilizado DMSO intravenoso en perros. Sí. Yo también, no para el dolor, lo he utilizado para insuficiencia renal y anda bastante bien. Mira, perfecto. Después hay que Perfecto. bancarse el olor que queda en la veterinaria, pero ese es otro Sí, tema. totalmente, eso es cierto. Es otro tema. El Propofol, ¿qué dosis para el reseteo? Pregunta Andrea. No, a las dosis habituales para mantenerlo sedado al paciente. Yo utilizo 1 o 2 miligramos kilo aproximadamente, o hago una infusión, pero eso lo voy manejando de acuerdo a cómo está el paciente. Okay. Experiencia con el Artrosan. No sé qué trae el Artrosan. Si me dicen las drogas que trae, de todas maneras, si no me equivoco, debe tener glucosamina. Sí. Y todas esas drogas son adyuvantes analgésicas. Nos la venden, acá está el chat, ahí encontré el chat. Nos la venden como analgésicos, pero en realidad son adyuvantes analgésicos. O sea, son colaboradores, como un corticoide. No es un analgésico per se, pero ayuda en toda la terapia. ¿Sí? No es que sea mala, ayuda. Solamente eso. Acá me dice Daniela que el Trocoxib, tal cual, yo particularmente no me gusta utilizar una droga que dure mucho. El Trocoxib dura, como decís vos, 14 días. A mí no me gusta porque si por algún motivo yo tuviera, por más que no lo puede producir, pero es un AINE, tuviera una insuficiencia renal, tuviera una gastritis, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo suspendo? Entonces, yo particularmente lo he usado, pero trato de no utilizarlo demasiado. Igual se discontinuó en Argentina el Tropoxil, ¿eh? No lo tengo más. Claro. Y acá me dicen que preparan tragos. Sí, con gusto, pero encantado. Todo lo que sea juntarse, tomar, comer y o charlar, que Te esto puede ser desafío. desde una buena cena hasta un choripán. Yo no tengo ningún problema. El asunto pasa por compartir. Escúchame, te desafío, ¿eh? Porque mi hobby es cocinar también, así que Bien, nos vamos a juntar a hacer algún plato rico. ningún problema. Encantadísimo la vida.
Se me Acepto complicó porque tu anestesista, los anestesistas son todos raros. Yo tengo que. Totalmente, es cierto. A Sí. mí les cuento, chicos, que mi nueva pareja es anestesista, me cambió la vida en la veterinaria, me cambió la vida a mí también, pero no come ajo. Ustedes pueden creer que no le gusta el ajo. No, no, eso es muy mal. ¿Eso Que- es motivo de divorcio o no? Y yo diría que casi, ¿eh? Casi. Es para evaluarlo. El ajo, el otro día me hice unos ricos fideos a la putanesca. Y sin Buah, ajo no tienen sentido. unos No, poquitos a la provenzal, por qué ejemplo. rico, qué rico. Ahora vamos a terminar hablando 1 hora y media de comida. Bueno, Sí. Florencia Spantinato, Flo, ¿qué hace Flo? Besos, Zeus, Flor, y tan cerca. co- Saludos, eh, Sergio, abrazos, qué grande Flo, gran. Florencia Spampinato es gastroenteróloga, endoscopista, y yo tengo la suerte de trabajar con ella por las mañanas. Yo para mí es media degenerada, ¿viste? Le gusta meter todas esas cosas por los agujeritos. Totalmente, sí, sí, tiene esas cosas. Sí, Tiene pero esa ¿qué le vas a cara hacer? sádica, sí. Totalmente. Mirá, estaba Florencia por acá. ¿Cuántos conocidos? Alexander Sánchez, Jenny Dobre, un montón de gente conocida. Y mucha gente conocida que nunca tuve el placer de poder abrazarlos, porque están a la distancia. Somos casi amigos, pero no hemos tenido la oportunidad de poder abrazarnos en persona. Bueno, ahora dicen que no nos podemos abrazar más, así que No, por ahora lamentablemente no. Y probablemente siga esto, pero bueno, todo sea por evitar la pandemia, ¿no? acá Daniela pone muy lindas las charlas de Florencia, sí, espectaculares, he compartido con ella. A lo mejor se anima a dar una de estas, ¿por qué no, Flo? Te estoy tirando como. Ah, totalmente. Levantá esa carta, Flor. No dice nada todavía. Ahí está, Jenny, se ahí puso. está Flor. Hola, Mirá, Flo. con esos anteojos tipo Victoria Ocampo. Sí. No se te escucha, pero bueno, se te ve. Se te ve. Quedamos opacados ahora, Sergio. Apareció ella y ya no nos miran a nosotros. Está. Bueno, Muy bien. Me parece que no hay más preguntas. no, así que bueno, acá es la idea. Andrea dice, nos sentimos muy acompañados gracias a sus charlas. Es la idea, que todos Gracias, gracias. un poquito de granito de arena y sentirnos todos, porque nosotros también nos sentimos mal, ¿eh? Todos estamos afectados por esto, pero yo te voy a decir lo mismo que dije al principio. Eh, Creo que la sociedad como la conocemos cambió, va a cambiar y a lo mejor, tal vez a lo mejor, la gente se dé cuenta de lo que valemos, ¿m? Todos los que. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso es lo que hay que sacar. En cuanto a tener miedo o no, eh, si vamos a pensar así, no podremos vivir. Porque yo, si Realmente. tuviera miedo al coronavirus, así como le tengo miedo al coronavirus, tendría que decir, y mañana me puede agarrar cáncer, A o mañana todo. me puede agarrar diabetes, o mañana, en realidad nadie está exento de nada. Sí nos tenemos que cuidar, aquellos que siguen trabajando, por favor, tomen recaudos, pero bueno, este pequeño bichito le demostró a la humanidad de lo frágiles que somos humanos, ¿no? Prevenir, no tener miedo, prevenir. Exactamente. Sí, sí, sí. La charla queda grabada, sí, ahora en un ratito la subo a las redes. Si no, entren a sanchezbet.com, que ahí están todas. A ver, Flo, si te das una, ¿eh? Después Vamos, podemos. Flor. Y bueno, la semana que viene vamos a ir subiendo las charlas que vamos a dar. Ahí dice que sí, Florencia. Así que bueno. Vamos todavía. Van a tener una linda charla de gastroenterología. Sí. No me vengas con la historia rara esto de cómo meter el palito donde no podés hacer. Yo le Sí, sí, sí. explicaba a mis hijos, le explicaba con el autito y el garage. El autito y el garage. Mirá vos. Y Bueno, 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 chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos en la semana. Estén atentos. El trubito, el otro trubito. Bueno.
Y no perdamos el humor, ¿eh? No, totalmente. Es lo que nos puede curar. Exactamente. Así que Bueno, un gracias, abrazo a todos y Eduardo. gracias. Infinitamente agradecida, impecable tu charla. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a todos, chicos. Y sigamos adelante. Un abrazo enorme y buen fin de semana. Abrazo grande. Chao, chao.